En Caracas nos acompaña Jesús Oyarbes. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, él es abogado superior penal. Muy buena tarde, abogado. Gracias por acompañarnos, gracias por conversar unos minutos con nosotros. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes, abogado. ¿Qué potestad tiene quién para determinar qué personas pueden visitar o no a un preso? Es decir, el día de la visita se supone que puede ir su esposa, sus amigos, sus abogados, sus asesores. ¿Por qué en este caso particular se castiga tanto a la esposa de Daniel Ceballos como a la esposa de Leopoldo López? Se dice si el expresidente Pastrana de Colombia puede visitar a López o si... en el caso de Felipe González, ¿pueden ingresar o no? ¿Cuál es el manejo que se está dando en esta situación? Bienvenido. Lamentablemente, Idania, en Venezuela estamos viviendo tiempos muy borrascosos. Estamos en presencia de un déficit democrático y una persecución a los presos políticos que no ha tenido antecedentes en la historia republicana de Venezuela. Efectivamente, no existe ninguna ley y ningún tratado internacional que excluya o restrinja el derecho a las visitas a los privados de libertad. Por el contrario, las normas internacionales en materia de derechos humanos hacen énfasis en la importancia de permitir a los reclusos que mantengan contacto con el mundo exterior, y específicamente se trata del derecho a ser visitados por sus familiares, por sus amigos, el acceso a las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, a los medios de comunicación, porque precisamente se trata de una garantía para verificar cuál es el estado de salud, cuál es el estándar que se le está aplicando en cuanto a su integridad física y psíquica. Lamentablemente, la situación que está viviendo Leopoldo López y Daniel Ceballos es una evidencia más de lo que podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles venezolanas. Bueno, y no solamente valga la oportunidad y el momento para decirlo, no solamente Daniel Ceballos y Leopoldo López, sino los demás presos políticos, sobre todo porque creo que muchos de ellos tienen la visita permitida, pero por ejemplo los muchachos que están en la tumba, en esa cárcel 5 metros más abajo del piso. Loren Salet, por ejemplo, que está allí y que tiene ya tantos meses incomunicados, sin ventana, con una luz prendida todo el tiempo, en condiciones que son francamente inhumanas. Claro, pero fíjate tú que es una evidencia precisamente de tortura y de tratos crueles y de un tratamiento completamente diferenciado de otros privados de libertad, que específicamente quienes pueden ponerle un coto a este tipo de situaciones son los jueces de control o los jueces de ejecución en determinados casos. Pero lamentablemente los jueces de ejecución, que son aquellos que en el caso de las personas que ya han sido o han resultado condenadas, se ven imposibilitados porque el Poder Judicial y el Ministerio Público está completamente carente de independencia, autonomía e imparcialidad, y solo obedecen lamentablemente a las órdenes que se dictan desde el Ejecutivo Nacional. No podemos dejar de olvidar que estamos en presencia también de un libreto, de una hoja de ruta que ya en una oportunidad aquel célebre narcomagistrado Eladio Ramón Aponte había declarado públicamente de aquellas reuniones que se celebraban todos los viernes en la sede de la Vicepresidencia de la República y en la cual se judicializaba, se utilizaba todo el aparataje del Estado para ver cómo se restringía sus derechos, intereses y acciones. Y específicamente esto ocurría con factores que eran precisamente adversarios al gobierno nacional. Ahora, abogado Oyarbes, la frustración, la impotencia, por decirlo de alguna manera, de familiares, abogados, ONG, es que no importa cuánto se denuncie esto, la circunstancia pareciera no cambiar. Es decir, se lleva un registro, me imagino que para la tribuna internacional, digamos, porque puertas adentro de Venezuela, no importa lo que se diga, no importa lo que se haga, el gobierno simplemente pareciera no escuchar. El gobierno no escucha y tampoco ve, por una consideración muy simple, Dani, así las cosas se han cambiado. Si tú analizas las encuestas,
tú te podrás percatar de que los resultados de un cambio electoral por la vía pacífica no se dejarán esperar. Este gobierno perdió todo control sobre lo que podría ser los estratos más populares, que entre otras cosas son los que más sufren las inclemencias del régimen penitenciario, porque también hay que hacer referencia a la tragedia que viven 51.000 privados de libertad que están siendo gobernados por pranes, que es una figura que lamentablemente se creó y nace desde hace aproximadamente 16 años, es decir, es bajo la sombra, es bajo el prisma de este gobierno y del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez, que se ha venido a menos el régimen de derechos y garantías de los privados de libertad. El cambio se está viendo en las calles, precisamente cuando las amas de casa, los estudiantes y toda la base social se encuentran todos los días frente a la escasez, frente a la inseguridad y frente a la inclemencia de un gobierno forajido. Quiero darle las gracias a Jesús Ollarbe, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, abogado, por estar con nosotros en vivo y directo desde Caracas, Venezuela. Buena tarde para usted, abogado. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a tus gratas órdenes, Idalia.